Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por estar ahí y por visitar mi canal. Como les dije en ocasiones anteriores, que les iba a enseñar también, además del crochet, manualidades diversas para implementar también en el tejido a crochet o ganchillo para decorar vuestras manualidades tejidas. O sea, también conectar otras cosas a nuestro tejido, ¿sí? En este caso pompones, que están muy de moda, los pompones sintéticos de piel. Yo tuve que comprar pompones, llaveros, porque no se consiguen en ningún lado, por lo menos aquí en Uruguay, pompones de piel. He buscado, he preguntado, repreguntado, he insistido, he preguntado el Mercado Libre, vuelvo a insistir, vuelvo a preguntar, soy muy clienta de muchos lugares y muy clienta en el sentido de que vuelvo a insistir, vuelvo a ir, vuelvo a comprar, sigo preguntando, sigo insistiendo, vuelvo a hacer la pregunta y no traes, no trae, no consigue. Entonces supongo yo que cuando se es vendedor y alguien hace la pregunta y repregunta, uno como vendedor y ve que hay una insistencia, trata de conseguir. Bueno, como no veo que buscan o se preocupan, uno que lo que hace es reinventarse. Entonces, como tuve que comprar llaveros y los tuve que desarmar para poder yo incluirlos en un gorro, ¿sí? Y poder poner el pompón en un gorro para poder enseñarles a ustedes la técnica de tejer un lindo gorro con un lindo punto de ganchillo, como les voy a enseñar próximamente en pocos días, y ponerles un lindo pompón, es que conseguí tela de peluche sintético. En este caso conseguí de pelo corto, no así de pelo largo, pero sirve igual porque uno lo peina y el pelo sale igual y queda divino. ¿Y saben qué? Les venden 25 centímetros lo mínimo y ustedes pueden comprar varios colores. En este caso yo compré 4: rosa, chocolate, un beige y un violeta que me encantó. Y vamos a hacer en nuestro canal de todo, pero cuando digo de todo, de todo. Voy a inventar un monedero, un portacelular, un cojín, una carterita, no sé, voy a inventar de todo, le vamos a poner puntillas, le vamos a poner cositas lindas y vamos a hacer cosas bien preciosas para vender y salir adelante con las pequeñas cosas que vamos a aprender. Lo que vamos a precisar es la tela de peluche. Vamos a precisar un cartoncito y una medida circular que ustedes quieran. En este caso, yo corté un cartón, más bien fue mi esposo, y la medida es, no sé, porque la cortó él, y tiene 11 centímetros. Y lo que hacemos es lo siguiente, lo colocamos acá, y tomamos un lápiz o una virome, y empezamos a marcar en la tela, bien fuerte para que se note bien, ¿sí? Marcamos bien, bien, bien. Esto es todo lo que precisamos, así. Lo siguiente que hacemos es, necesitamos una tijera que corte lindo. Cortamos nuestra tela por el borde de lo que marcamos. Vamos a precisar una aguja de coser enhebrada con hilo. Y vamos a precisar guata, vellón o algodón o lana que tengan restos para rellenar nuestro pompón. Lo que tengan en casa, inclusive hasta restos de tela. Lo que tengan para rellenar. Inventen. Si no tienen dinero, inventen. Tomamos nuestro círculo y por el borde vamos a hacer un pespunte, así. Clavamos, pasamos y clavamos de nuevo, así, larguito, sin miedo, así. Y vamos pasando el pespunte, así, sin miedo.
Tiramos un poquito de este lado porque a veces se frunce un poco. La tela es un poquito dura, pero no tengan miedo. Él va. Ahí. Vamos de nuevo. Así. Y vamos a formar la redondez de nuestro pompón. Así. Así. La medida ustedes se la dan a gusto de lo que quieren el pompón, ¿verdad? Así. Acá vamos a tirar un poquito. Lo van acomodando. Ahí. Ahí. Se va formando como un cuenco. Y volvemos. Ahí. Y ahí. Ahora lo que hacemos es tirar bastante. Ahí se cerró bastante, ¿ven? Entonces yo ahora voy a agarrar la guata. Voy a traer bastante. Yo tengo guata siliconada. ¿Ven? La compré por kilo. Para tener bastante para rellenar cosas. Entonces voy poniendo aquí adentro. Pero ya saben, pueden rellenar con lo que tengan en casa. Guata de la común. Esta guata siliconada, vellón, algodón, restos de tela si cosen, restos de lanitas, en fin, lo que tengan. Todo es válido y todo va bien. Empiezan a tironear y van viendo cuánto más les pide de relleno, ¿verdad? Entonces yo sigo poniendo. Voy tirando, sigo tirando y voy viendo y para mí ya quedó. Saco esto. Tomé hilo blanco para que se note el pespunte que quería hacer. En realidad tenía que haber usado violeta, pero como quería que se viera lo que estoy haciendo y me quedó el dedo me quedó violeta de la tela. Y lo que hacemos es empezar a rematar y a seguir uniendo. Y vamos de un lado a otro, con cuidado de no pincharse. Es la tinta de la tela lo que me mancha a mí el dedo. Ahí. Y vamos tironeando y seguimos. Con cuidado de no pincharse. A veces se traba un poquito. Inclusive a veces hay que cortar el hilo y volver a empezar. Creo que es lo que me va a pasar a mí. A quien no le pasó. Ahí. ¿Ven cómo va? Y esta parte de aquí atrás después se peina con un peine, un cepillo. Vean cómo se corta, no tengan miedo. Se vuelve a enhebrar la aguja y se vuelve a empezar. Bueno, yo vuelvo a enhebrar y vuelvo con ustedes. Bueno, amigos, se nota la puntada porque como les dije, para que se viera usé blanco, pero en realidad tenía que usar violeta. Según el color del pompón es el hilo que usamos. Pero como ven, quedó lindo. ¿Ven? Es de pelo corto. Lo ideal es que quede así. Si logran conseguir la tela peluche de pelo largo, mejor, porque queda bien lindo. Y después se lo colocamos a los ponchos, a las capas, a los vestidos de las niñas. Los hacemos chiquititos y se los colocamos.
para hacer un adorno en el lacito de la cintura o en el escote. Queda bien bonito y chiquititos. No, no lo vamos a hacer así de grandes, ¿no? Para las carteras, para los morrales, para lo que ustedes quieran. Ustedes ya me van a decir en dónde van a poner estos pompones, ¿verdad? Espero que les haya gustado este tutorial bien pequeño. En 2 o 3 días nos vamos a ver con un tutorial que yo creo que les va a gustar. No se crean que no estoy trabajando, tengo muchos tutoriales armados, lo que pasa es que hace mucho calor acá en Uruguay y realmente me hace dejar los tutoriales en banda, como digo yo acá. Lo tengo todos en mis canastos, tengo boleros, tengo vestidos, tengo un montón de cosas a medio terminar, pero están ahí. Vamos a trabajar muchísimo este año. Así que no se aflijan que ya vengo con mucha cosa para todos ustedes. Es el calor que no me deja trabajar, pero ya vengo con ustedes. En un par de días nos vemos con algo muy bonito que también vamos a incluir 2 técnicas. Y ya les adelanto algo, pero no les voy a decir lo que es. Solamente les adelanto que vamos a trabajar 2 técnicas, género y ganchillo. Nos vemos en un próximo encuentro. No se olviden de suscribirse a mi canal, invitar a sus amigos o familiares a incluirse a mi canal y a suscribirse. Y donde sea que ustedes se encuentren, les bendigo con profundo amor desde el fondo de mi corazón y que siempre todo les vaya muy bien.